Bienvenidos a otra semana juntos en Chakra Televisión, donde recorremos el mundo. 60 minutos y muchos destinos alrededor de este planeta, con todo lo que está pasando y con todo lo que destacamos junto a las novedades productivas, económicas y sociales de nuestra región. También el impacto de Argentina. Y por eso, para empezar en este primer bloque, nuestro país es protagonista, porque como ex secretario de Agricultura de la Nación, Marcelo Regúnaga conversó con nosotros en exclusiva para responder la incógnita mundial del Mercosur, no solo de Argentina. Y es el acuerdo este año entre Unión Europea y el Mercado Común del Sur. ¿Llegará a concretarse? ¿Llegará a firmarse? Él responde. Bueno, yo creo que nosotros estamos enfrentando problemas serios de cambio climático. Hemos sido, afectados seriamente con las sequías de los últimos años y inundaciones, y uno ve que eso es una realidad muy importante que hay que buscar abordar. A mí me parece que uno puede coincidir o no con los enfoques que se están dando, y de hecho creo que hay en Naciones Unidas hay un enfoque muy influenciado por las ideas europeas sobre estos temas y estas resoluciones que sacan los europeos en materia de no deforestación y demás, que no contemplan adecuadamente nuestra realidad. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es trabajar para tratar de tener en estos foros mucho mejor voz, pero hacer un planteo de que esto está todo mal y no decir cuál es la alternativa que yo propongo, me parece que no es una actitud madura. Nosotros tenemos que participar activamente y generar propuestas. Yo creo que protestas solos no alcanzan. Unión Europea-Mercosur. Ahora hay un atisbo de que finalmente podría avanzarse en el transcurso de este año en un acuerdo entre ambos bloques. En primer lugar, si usted lo ve posible, y en segundo lugar, si para usted reviste importancia lograr este acuerdo. Bueno, si querés hacemos al revés. Para mí es importantísimo, pero no tanto por la creación de comercio, sino por la geopolítica y por lo que puede ser el futuro desarrollo de nuestros países, pensando en la cooperación y en las inversiones y en la modernización de la Argentina. Yo creo que una alianza con países de Occidente en un momento en que hay una crisis seria entre Oriente y Occidente, política y en geopolítica, un acuerdo con la Unión Europea implicaría cooperación científica y tecnológica para todos los desarrollos, por ejemplo, en lo que nosotros pensamos en los desarrollos de la bioeconomía. Europa está muy avanzada y me parece que el acuerdo sería un acuerdo que ayudaría a que Argentina se modernice. El segundo aspecto, yo entiendo que luego de las elecciones en Europa, hoy en día la Comisión Europea y la presidente Ursula von der Leyen, tiene una voluntad de cerrar el acuerdo. Nosotros tuvimos algunas dudas porque Paraguay estaba en una posición muy firme en contra, pero yo creo que si Europa finalmente muestra cierta flexibilidad, que daría la impresión que por problemas políticos ellos ahora lo quieren plantear, es posible que lleguemos a un acuerdo, pero y me parece que eso tiene que ver con cómo logramos negociar los aspectos ambientales. Pero yo no, me da la sensación de que Europa necesita un acuerdo y para nosotros sería importante, con lo cual nosotros desde el sector privado, como GPS, estamos tratando de coordinar con nuestros países porque en agricultura creo que el acuerdo sería importante. Finalmente, ¿cómo ve la próxima campaña agrícola con una niña revoloteando, un poquito menos de maíz, todos dicen, a sembrar, la soja con buena intención, pero hablando con los productores dicen los números no me cierran, en campo alquilado menos, las retenciones que están ahí clavadísimas? Bueno, yo creo que hay una gran incertidumbre
esa gran incertidumbre es porque los precios relativos no son buenos y yo creo que ahí el gobierno no está haciendo lo que debería estar haciendo, que es plantear una hoja de ruta donde muestre una luz al final del camino. A mí me parece que en este momento la situación de rentabilidad de muchas de las actividades agrícolas es muy incierta, muy baja, y lo que necesitaríamos es alguna actitud más explícita de parte del gobierno de cuándo empieza a mejorar la reducción de la presión fiscal. Lo invito, y es un lujo para mí, a Sergio Darco en esta semana con una entrevista exclusiva, un encuentro internacional de cara al tercer Congreso Federal Ganadero desde el Rosgan en Rosario, donde Sudamérica, el reservorio de las carnes, dará que hablar. Muy bien, seguimos avanzando con más información, en este caso para hablar de lo que va a estar ocurriendo el próximo 10 de octubre allí en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se va a estar realizando el tercer Congreso Federal Ganadero con la consigna Sudamérica, Reservorio Mundial de Carnes. Y para ello estamos para conversar con quién va a ser uno de los disertantes, Marcos Medina Britos. Marcos, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, Sergio. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Un gusto por estar con ustedes. Muy bien, y Marcos, cuéntenos, va a estar disertando. ¿Cuál será el tema de disertación que va a tener usted a su cargo? En lo particular, empezar diciendo que estoy muy honrado de haber recibido la invitación de participar en este tercer Congreso Federal Ganadero, donde estaremos compartiendo con todos los presentes el proceso por el cual Paraguay transitó en los últimos 20 años para pasar de ser un país marginal en términos de producción y exportación de carne a ocupar lugares de preponderancia entre los top 10 exportadores mundiales de carne, cuáles han sido los factores que han surgido, que han aparecido en ese trayecto y cuáles son, por supuesto, las oportunidades, los desafíos, no solo como país en el caso de Paraguay, sino como región que, como bien dijiste, el Mercosur, nuestra región, no solo está destinada, sino que es el grano, la granja del mundo. Uh-huh. Y digo, Paraguay hoy ¿en qué escalón lo podemos llegar a poner en esta producción de carne que en los últimos tiempos vino creciendo muchísimo? ¿Cómo lo ponemos? ¿En qué escalón lo vamos a ubicar a Paraguay dentro de esta discusión, en realidad en este debate que se va a proponer el próximo 10 de octubre? Paraguay en términos objetivos ocupa hoy el 9º lugar como exportador mundial de carne, de acuerdo al Departamento de Estado de Agricultura de Estados Unidos. Somos un país que tiene uno de los pocos países en la región y en el mundo que tiene el potencial de seguir creciendo su producción de carne, por supuesto con grandes desafíos detrás, pero aprovechando desde hace un buen tiempo las grandes oportunidades que ocurren en el mercado mundial de carne, donde la demanda está en aumento, la oferta se ha estancado y países como los nuestros que tienen la posibilidad de producir carne, no solamente tienen una oportunidad, sino, me animo a decir, tenemos la responsabilidad de producir alimentos para un mundo que los necesita como nunca antes en su historia. Uh-huh. ¿Y cómo es el trabajo que se viene realizando a nivel genética? Digo, Paraguay ha conseguido tener carne de primera calidad. ¿Cómo es el trabajo que vienen desarrollando a nivel genética los productores ganaderos? Es de hecho una de las principales innovaciones tecnológicas que han ocurrido en los últimos 20 años. Paraguay en una latitud subtropical no puede hacer uso del ganado europeo per se. Tiene más facilidad al ambiente con el uso del cebuino, por supuesto con las limitaciones propias de ese tipo de ganado. Entonces hemos trabajado en un ganado híbrido, donde las razas Brangus y Braford predominan, y a la fecha el 45% de toda la faena del país
proviene de ganado híbrido, es decir, hemos pasado de un tipo de ganado predominantemente cebuino a una faena de un 45% de ganado tipo híbrido, por supuesto con las características que permiten mejorar la calidad y posicionar mejor a nuestro producto a nivel de los mercados en los que estamos presentes. El Brangus es una raza noble que realmente, no solamente en Paraguay, también aquí en la República Argentina se ha adaptado a diferentes tipos de climas y también a diferentes tipos de suelos. ¿Fue un crecimiento en manera exponencial en Paraguay el tema de la raza o no? Definitivamente la raza Brangus es una de las 4 razas más importantes que tenemos en el país. Han venido realizando un trabajo no solamente desde lo técnico, sino también desde lo gremial para difundir la raza. Y hoy es una raza que se ha instalado a lo largo y ancho del país como una alternativa para los productores. Y como te decía, eso se refleja en los porcentajes de faena que tenemos a la fecha en el país. Ujú. ¿Y hacia dónde apunta Paraguay? ¿Hasta dónde por lo menos pone la meta como objetivo a nivel crecimiento para poder desarrollar algunos tipos de técnicas diferentes? ¿A dónde está puesto ese foco para poder crecer? Uno de los grandes desafíos que tenemos definitivamente es la intensificación de la producción. Nuestro Ujú. sistema es predominantemente extensivo a la fecha. Está entrando la intensificación, principalmente el uso de granos para la terminación en los últimos 150 kilos del animal para llegar a faena. Eh, Tenemos un tremendo potencial en el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo, para ponerlo en contexto, tiene el tamaño de Nueva Zelanda, pero con solamente 200.000 personas. Es prácticamente un país por desarrollar. La ganadería se está expandiendo hacia esa región. Es una región muy noble, con características que permiten producir a bajo costo, un tipo de carne que podríamos bien llamarla natural, sin el uso de antibióticos, sin el uso de hormonas, predominantemente a pasto, lo que en muchos aspectos genera una diferenciación, puesto que hay mercados que inclusive pagan más por la carne producida a pasto. Y Ujú. bueno, son las alternativas que van apareciendo en nuestro país. También, por supuesto, los grandes desafíos, entre ellos seguir apostando a la investigación, a la transferencia de tecnología. Tenemos un segmento de microtenedores de ganado que es muy importante. Eso no solamente genera un desafío desde lo productivo, sino también desde lo social. En fin, grandes cuestiones que estaremos compartiendo en el tercer Congreso Federal Ganadero con todos aquellos que puedan acompañarnos. Marcos, y cuando uno mira al mercado europeo, la Unión Europea va corriendo el arco todo el tiempo, ¿no? Con especificaciones técnicas, quizás para hacer una forma de proteccionismo a la producción de Europa y complica a veces la situación aquí en Latinoamérica. Paraguay es uno de los países que se ha destacado, igual que la República Argentina, por los sistemas de producción y también por la vacunación. ¿Cómo ustedes ven ese mercado de la Unión Europea para Latinoamérica? ¿Ven un mercado de puertas que están cerradas, que se pueden entreabrir, o un mercado que hoy genera expectativas para toda Latinoamérica? Bueno, yo creo que el mercado europeo es importante para nuestra región, para el mundo, definitivamente lo es. Eh, en términos macro, el mercado europeo quizás no sea tan importante para Paraguay en términos de los volúmenes de carne con los que llegamos. De todas maneras, las nuevas reglamentaciones, a través de la resolución 1115, que la Unión Europea está poniendo en implementación o pondrá en implementación a partir del 2025, eh, es por un lado una tendencia de los mercados, pero por otro lado nuestra posición como país es de que eso tiene que ser voluntario, no debe ser una imposición eh, de ninguna manera. Por otro lado, también creemos que los sistemas de certificación
deberían pasar por las instituciones nacionales, no depender de otro tipo de instituciones externas por una cuestión de no solamente de soberanía, sino también de entendimiento y comprensión de nuestra propia realidad. En fin, es un tema complejo lo de la Unión Europea, definitivamente. Eh, Estuve hace unos meses en Gualeguaychú justamente Ujú. hablando de estas cuestiones. De todas maneras, creo que nosotros como país productor de alimentos tenemos que emprender ese camino de paulatinamente y sin que eso implique ningún tipo de restricción ni mucho menos debilitamiento de nuestro sistema productivo, ir paulatinamente, como decíamos, ajustando nuestros sistemas productivos a lo que el mundo está pidiendo, en este caso Europa. Europa sabemos que es un país que, eh, como se dice en inglés, un rule maker. O sea, ellos muchas veces inician una tendencia que después es replicada en otras regiones del mundo. Entonces, todo eso debemos considerar, por supuesto, en el marco de la prudencia, en el marco de la objetividad, pero es un camino que debemos o deberíamos caminarlo en el mediano y largo plazo. ¿Y por qué estos cambios ustedes creen que realiza la Unión Europea? ¿Por una forma de proteccionismo o por una cuestión de que todavía hay una cierta desconfianza con el mercado latinoamericano? Yo diría más que es una cuestión vinculada a sus políticas públicas, las cuales Ujú. reflejan eh, los valores, los principios sobre los cuales las sociedades europeas hoy están transitando, eh, quizás en una realidad diferente a la nuestra. Ellos están en una realidad totalmente diferente a la que nosotros estamos viviendo. Quizás ellos tienen una perspectiva que no coincide con la realidad en la que nosotros estamos. Y bueno, ahí vienen quizás los momentos de poco entendimiento o de confusión inclusive. Eh, lo de la competitividad me parece a mí, si esto fuera una manera de proteger al mercado europeo, no sería una manera muy inteligente, porque definitivamente nuestros sistemas son mucho más competitivos. Eh, entonces, si fuese así, sería una medida paliativa poco inteligente, lo cual no creo esté pasando en Europa, considerando que ellos usualmente pasan por procesos mucho más intensos de depuración antes de sacar este tipo de cuestiones. Sí estamos de acuerdo que quizás hubo falta de comunicación, falta de socialización. Creo que mismo dentro de la Unión Europea no hay un total acuerdo sobre estas cuestiones. Entonces, para avanzar, definitivamente el consenso es clave y es algo en lo que debemos trabajar tanto nosotros como los europeos para llegar a acuerdos que generen escenarios ganar-ganar, donde todos ganemos en lo que ocurra a futuro. Ujú. Y digo, ¿cuál es la importancia que va a tener este Congreso con representantes de países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay? ¿Cuál va a ser la importancia que vamos a tener para destacar el próximo 10 de octubre en este encuentro, este Congreso organizado por la gente del Rosgan? Principalmente creo que los asistentes van a tener una perspectiva regional de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países. Esta también creo que es una oportunidad para seguir trabajando juntos como región. Eh, la región, como región debemos fortalecernos, debemos ahondar en acciones, articular inclusive políticas públicas. Tenemos políticas públicas que han sido exitosas y que han permitido inclusive el despegue de nuestras exportaciones, como el caso de la vacunación contra la fiebre aftosa. Ujú. Son políticas implementadas a nivel regional y bueno, ¿por qué no pensar en trabajar también en cuestiones relativas a la sostenibilidad y que bueno, tengamos acciones que nos diferencien por trabajar como un bloque y no precisamente como países de manera aislada? Ujú. O sea, fortalecer el bloque. Hace un tiempo atrás, cuando se hablaba de fortalecimiento del bloque del Mercosur, se hablaba también
quizás de tener una moneda única del Mercosur. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? ¿Quedó muy lejana, quedó en el tiempo o puede todavía llegar a proponerse? Bueno, quizás no es mi campo específico de expertise. De todas maneras, me animo a decir de que eso todavía tendrá un largo camino por recorrer. Sí creo que estamos mucho más cerca de emprender acciones comunes como bloque, principalmente en el sector productivo, y bueno, ¿por qué no otras cadenas de valor? Eh, Trabajar en acciones comunes como la sostenibilidad y bueno, tratar de que eso justamente nos una como bloque para avanzar en cuestiones que generen beneficios para nuestros pueblos. Perfecto, Marcos. Bueno, el próximo 10 de octubre, entonces le recordamos a la gente, vamos a estar allí transmitiendo a través de Chacra Televisión y toda la plataforma de medios de Chacra que estará a disposición de este tercer Congreso Ganadero, allí desde la Bolsa de Cereales de Rosario. Marcos, yo les mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos, por compartir unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Espero poder contar con la mayor presencia posible y poder compartir en el tercer Congreso Federal Ganadero y bueno, que todos podamos llevar algo que sea provechoso para nuestras actividades. Muchísimas gracias, Sergio. Un cordial saludo. Gracias a vos y nos estaremos dando un abrazo en forma personal el próximo 10 de octubre. Gracias, Marcos. Y es el momento de destacar historias latinoamericanas también, por cierto, dentro de lo que estamos recorriendo en cuanto a eventos, de la mano de la forestación. En plena ciudad, en una de las más grandes de Brasil, en la capital económica, administrativa, en San Pablo, justamente un ciudadano está cambiando el aire junto a la plantación de más de 40.000 árboles. Escuchaste bien, más de 40.000. A Hélio da Silva lo llamaron loco cuando se lanzó solo a crear el primer parque lineal de Sao Paulo. Pero este antiguo ejecutivo siguió adelante con su quijotesca tarea, gracias a sus ahorros y a una voluntad inquebrantable. Y su esfuerzo no fue en vano. En poco más de 2 décadas plantó más de 40.000 árboles en una zona antes dominada por el cemento, un regalo verde para la megalópolis en tiempos de crisis climática. Esta era una zona abandonada, degradada, sucia, un ejemplo de la ciudad de Sao Paulo, abandonada, tenía mini caracolandias, un motel al aire libre, no había árboles aquí. La idea surgió en noviembre de 2003, tras una caminata junto a su esposa por esa zona entonces deprimida de su barrio de Peña, en el este de la capital económica de Brasil. Ni siquiera pidió un permiso formal para empezar a plantar. Pero 5 años después, la alcaldía lo inauguró oficialmente como Parque Lineal Ticuatira. En los alrededores, Hélio sembró otros 9.000 árboles, siempre con la norma de que por cada 12 plantados, uno debe ser frutal para atraer pájaros. Esto fue construido por un loco, un maluco. Esto fue construido por un loco, un visionario, un tipo que quería dejar un legado a la ciudad que lo acogió, Sao Paulo. Para la ciudad que lo acogió, São Paulo. Según los expertos, los espacios verdes en las zonas urbanas son fundamentales para absorber el calor y mejorar la calidad del aire. A sus 73 años, Hélio dice que su trabajo está lejos de terminar. Su meta es plantar en total 50.000 árboles. Y al mismo tiempo brinda conferencias con la esperanza de que en el futuro alguien siga su ejemplo. Y en Colombia, en Cali, se cumplen los 15 años del Mariposario, una reserva que impacta en la biodiversidad, en el ecosistema y también en la sanidad medioambiental. Ubicado en los cerros orientales de la ciudad colombiana de Cali, en el Mariposario Andoque, cumple 15 años de promover e incentivar la protección de la biodiversidad del planeta a través de programas pedagógicos dirigidos a todo tipo de públicos que lo han convertido en un escenario importante en el ámbito medioambiental del país andino.
Fundado en 2009 por una pareja de ciudadanos interesados en aportar a resolver la problemática de la deforestación de los entornos de la tercera ciudad más poblada de Colombia, Andoque cuenta con un domo de 350 metros cuadrados, adecuado para la cría de 15 especies de mariposas, todas aptas para la producción intensiva de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, y entre las que se encuentran algunas especies endémicas. En entrevista con Xinhua, María del Carmen Tamayo, su fundadora, comentó que el proyecto del mariposario, aunque fue fundado en 2009, tuvo sus orígenes hace 25 años, cuando llegaron a ese terreno de 7.800 metros cuadrados y se dedicaron a cultivar toda especie de plantas para atraer aves e insectos polinizadores que contribuyeran a enriquecer la vegetación de esa región. Este mariposario nació con la inquietud de aprender sobre las mariposas, de tener conocimiento sobre su ciclo científico. Y el mariposario fue llamando la atención de muchas personas, de la familia. Empezamos a traer niños, que fue nuestro nicho inicial, y luego el proyecto del voz a voz empezó a llamar también la atención de los turistas. Y así es como nació Andoque. Más que un proyecto con un plan de negocio, nació como un proyecto de vida. Aunque Andoque surgió con el propósito de la educación ambiental, donde se educa a partir del juego, durante los 15 años ha ampliado sus líneas de atención del público hacia el ecoturismo y hacia la responsabilidad social de todo tipo de empresas, realizando actividades como la liberación de mariposas y talleres enfocados a temas como el trabajo en equipo, la importancia del liderazgo y la acción sin daño, relevantes para la edificación del individuo y la sociedad. Según un listado científico realizado por un equipo de fotógrafos y biólogos colombianos en 2021, en Colombia existen más de 3.642 especies y 2.085 subespecies de mariposas, lo que convierte al país andino en el lugar con mayor cantidad de estos insectos en el planeta. El mariposario Andoque, donde se pueden apreciar mariposas como las morfo, monarca, papilio y donde existen más de 15 especies nativas, será una de las instituciones que presentarán sus iniciativas durante la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica COP16, que se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Cali, convirtiéndola en el epicentro de las discusiones ambientales en el planeta durante fines de 2024. Es una oportunidad gigante para nosotros los emprendedores que trabajamos con la naturaleza. Y no solamente para nosotros, para Colombia. Mostrar esa biodiversidad a nivel mundial creo que es la parte más importante que queda de la COP. Andoque como tal va a tener una exhibición de mariposarios en Cali, en el marco de la COP, en proyectos y en espacios de ciudad. Entonces, pues no, yo siento que es una fortaleza tener tanta biodiversidad y que se haga esa COP aquí en este país. En 2020, el mariposario Andoque recibió el reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como un negocio verde. También fue reconocido como un museo natural por el Ministerio de Cultura y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo reconoció como un centro de ciencia, promotor del desarrollo científico en Colombia. ¿Estamos listos para seguir viajando, por supuesto, pero también para hacer una pausa, un descanso? Enseguidísima regresamos. De vuelta en este viaje por el mundo, en este segundo bloque con todo lo que tenemos para compartirte dentro de los últimos días, dentro de lo que pasó sobre el final de septiembre, el inicio del mes de octubre. Paraguay, sin más, el país vecino, el país hermano y la cooperación internacional junto a Taiwán para el intercambio tecnológico y el crecimiento empresarial paraguayo. Durante el Foro Nacional de MIPYMES, el viceministro del sector, Gustavo Jiménez, y el embajador de la República de China-Taiwán, José Chi Chen-han, hablaron sobre las cooperaciones que llevan adelante ambos países, como es el caso del proyecto FOMIPYMES Capital Semilla. Bueno, tenemos la primera fase que terminó en 2023, a finales. Ahora estamos en la segunda fase y trabajando muy de cerca con el viceministro de Gustavo Jiménez y también con el MIC. Y estamos viendo en esta segunda fase introducir más tecnología
porque las MIPYMES necesitan todo tipo de asistencia, una de ellas es tecnología. Y como el viceministro es conocedor del área de informática, yo creo que podemos traer buena sinergia en este tema. Claro que igual vamos a apoyar siempre en lo que es emprendedurismo, lo que es capacitación, y estoy muy contento de ver de que ya Paraguay ha tomado una nueva forma de ver cómo ayudar a la MIPYME a tener un mayor acceso a financiamiento, que es bastante importante para promover un sector que es la locomotora de la economía de un país. Mencionaste que estaban empezando la primera fase. ¿Y la segunda fase en qué consistiría? En la segunda fase, primero uso mayor de tecnología en el tema de IoT, Internet de las Cosas, y también el diseño gráfico de 3D de confección, de diseño de ropas. Esas son dos herramientas que vamos a introducir, pero también vamos a trabajar de forma conjunta para capacitar mayor MIPYMES a través del sistema de SBDC, que es ¿cómo le llaman? El Centro de Asistencia Empresas pequeñas, que es un proyecto que trabajamos junto con el Viceministerio de MIPYMES y también con USAID. Son 3 pilas que vamos a dedicar más. ¿Y qué significa para la República de China Taiwán colaborar con lo que es un mejoramiento en las MIPYMES en Paraguay? Bueno, además de ser una solicitud por parte del gobierno de Paraguay, es igual, eso demuestra la importancia que da el gobierno a ese sector. Nosotros nos gusta mucho trabajar en el tema de MIPYMES porque Taiwán es reconocido, su experiencia y su conocimiento en desarrollar ese sector. Muchos de los MIPYMES en Taiwán inició como pequeñas empresas, pero termina en empresas grandes de informática, de manufacturera. Así que creemos que esa trayectoria puede ayudar al emprendedurismo y puede apoyar al desarrollo del país. Además, si el país tenga una estructura muy sana de MIPYMES, eso representa que hay una flexibilidad mayor en cuanto a los golpes económicos que puede a veces, eventualmente o a veces sucede en el sistema internacional. Así también se destaca la contribución de Taiwán en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, ya sea con planes estratégicos económicos y capacitaciones en tecnología. Ganadería en Perú y producción caprina. Una historia personal, un corazón ganadero en la región de Piura. A 57 kilómetros de la ciudad de Piura se ubica Paita, bella provincia costeña cuyo nombre proviene del vocablo quechua taita, que significa amo, padre o señor. Y eso es para Paita Don Santos Atoche Zapata, un amo, padre o señor, pero de sus más de 120 cabras que cría con fines comerciales. Muy joven tenía el deseo de tener ganado. Yo trabajaba en la agricultura en este mismo sitio, en la parte baja, en el valle de Vichayal, tenía mi parcela. Entonces ahí he estado yo años y años hasta que después el fenómeno, ¿no?, de las lluvias me malogró el terreno, me malogró todo. Yo dije, bueno, Diosito, ¿por qué me castigas? Entonces agarré y tenía unas cuantas cabras. Me vine acá a este sitio, ahí en la parte alta hice una carpa, ahí armé mi carpa y bueno, ahí fui criando mis animales, después fueron creciendo más, hasta después de 3 años ya tenía yo 150 cabezas de ganado. Para Don Santos, la actividad caprina no es simplemente una tarea, sino una verdadera vocación. Es una entrega diaria de tiempo, voluntad y compromiso que comienza desde muy temprano, en la mañana, para asegurar una ganadería de calidad. El trabajo diario, todos los días, a partir de las 4 de la mañana que me levanto, empiezo a sacar el ordeño, a hacer el ordeño, alistamos el ganado, todo eso, apartamos, todo el trabajo que hacemos ya para que esté listo el ganado. A las 10 de la mañana o 10:30 estamos yendo con el ganado al campo a pastar. Y luego ya el encierro, la reparada que nosotros llamamos, le llamamos nosotros reparar cuando pasamos lista. Mi señor se ponía a un lado, yo a otro lado,
Entonces ella va con la lista, la fulana, entonces ya estamos mirando y está no solamente viendo que la cabra está presente, sino que también estamos viendo, por su parecer, nosotros nos damos cuenta de que esa cabra está buena o está enferma. Ese es el trabajo que hacemos diario. Pero como en todo trabajo, hay días difíciles o grises, donde se evidencia la confianza por salir adelante. Para Don Santos, llegar a ser un referente de la crianza caprina implica saber levantarse de las adversidades, porque como él dice, la crianza de cabra es una mina de plata. Después de 3 años de sequía que hubo, nos quedamos con poco ganado, pero nuevamente la lluvia que hubo el año pasado, entonces de nuevo el ganado se ha cuadruplicado. Ahora hay bastante ganado y sigue todo para adelante. Me doy cuenta de que la ganadería caprina es como una mina de plata, porque tenemos su leche, tenemos sus crías y tenemos su abono también. No hay progreso sin apoyo y trabajo en equipo. Y Santos lo tiene muy claro. Para él, fortalecer la crianza de sus cabras no sería posible sin el aporte de tecnologías, metodologías y conocimientos proporcionados por el INIA a través del proyecto PROCAP. Es importante porque nosotros como ganaderos, bueno, muchos no sabemos muchas cosas en lo que es salud del ganado, o como por ejemplo lo que es las buenas prácticas de ordeño como hemos hecho, algunos no lo saben. Entonces es muy importante que el proyecto PROCAP nos apoye en ese sentido. Y bueno, yo creo que están haciendo buen trabajo. Nosotros en el día a día salimos a visitar a los productores para ver qué necesidades tienen en cuanto al desarrollo de la ganadería que generalmente ellos conducen en diferentes ecosistemas, en este caso en el ecosistema de bosque seco, para ver, digamos, cómo lo podemos apoyar, cómo podemos conjuntamente con ellos desarrollar tecnologías que vayan a acorde, digamos, con el sistema y poder mejorar la crianza. La frase que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, encaja perfectamente en la historia de Don Santos. Y es que un rol muy valioso para el surgimiento de su actividad caprina lo cumple su adorada esposa, doña Giovanni Cerón Saavedra. Los dos, trabajando unidos, demuestran que el amor lo puede todo. Estoy muy agradecido con ella por ese compromiso que tiene, ¿no? de estar siempre en este trabajo, y juntos, creo que juntos hacemos un buen equipo y vamos, como quien dice, para arriba. Con este silbido, Santos llama a su ganado, que le responde obedientemente. Sin duda, el pastor conoce a sus ovejas y Don Santos conoce a sus cabras, que a su vez reconocen a su amo. Estoy contento porque ellas son, como se dicen, mis trabajadoras. Ellas son los que me dan el pan del día, ellas son las que me dan, las que me producen, y les tengo cariño. De cara a los objetivos de desarrollo sostenible, España responde hacia el 2030 y en lo que es la región de Pamplona te compartimos, junto al equivalente de lo que sería el INTA en España, el espacio público dedicado a la producción agropecuaria, el sumidero de carbono, el captador de carbono para tener un mejor impacto en lo que corresponde al medio ambiente de la mano de la producción. Mirá. Estamos en la balsa de Zolina, que es un espacio que es propiedad de Posusa, que es las antiguas Potasas de Navarra, que es una empresa que utilizaba este entorno como acumulación de los lisiviados de las minas de Potasa, de Subiza. La necesidad del proyecto surge por iniciativa de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, porque estaba planteando, o sea, su planteamiento de aquí al 2030 es ser neutra en emisiones y en acumulaciones de carbono. Entonces estaba buscando espacios para que sean sumideros de carbono. Planteó esta zona porque tiene distintos valores y tal, ecológicos, etcétera, como plantearlo aquí como sumidero de carbono esta zona. Eso fue la iniciativa. Sumidero de carbono son territorios que se hacen actuaciones para compensar las emisiones de carbono de las empresas.
Entonces hay muchas empresas que están cogiendo terrenos, plantando árboles, etcétera y tal, para que absorban carbono y ser neutros, las empresas tender a ser neutros en las emisiones y en las deposiciones de carbono. Zolina eran campos de cultivo de cereal hasta el año pasado. Entonces se planteó transformar eso en pastos permanentes. Para eso se hizo, asesorándolo desde India, se hizo un asesoramiento en lo que era la resiembra de estos, la siembra de estos terrenos en pastos. Y luego se planteó el plan de manejo. Entonces el plan de manejo consistió en buscar a los ganaderos, a posibles ganaderos que utilizaran esto para consolidar esos pastos herbáceos y en qué épocas podían pastar, qué tipo de ganado, etcétera, etcétera. Siempre bajo el prisma de que el ganado se estaba utilizando como una herramienta. La finalidad de estas praderas no era la producción de ganado, sino aspectos más medioambientales. Entonces el ganado era una herramienta para consolidar estos pastos de alta biodiversidad en los territorios que antes eran cultivos. Primero porque es un proyecto innovador. O sea, la utilización del ganado en este tipo de proyecto pues, no se ha utilizado en otras zonas y tal, pero es un proyecto innovador en el sentido de que conservas una zona que tiene un alto valor ecológico, muy alto, porque es una zona de mucho interés para la avifauna. Se han censado más de 240 y tantas especies de fauna diferente, de avifauna diferente. Tiene comunidades vegetales muy singulares en estos entornos, una laguna salina que en este entorno territorial no la hay, es la mayor balsa salina de Navarra, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene unos valores ecológicos enormes. El integrar un manejo ganadero extensivo en estas zonas, pues es muy innovador. O sea, lo que tenemos que ver es cómo evoluciona la zona y si se van cumpliendo los objetivos. Pero el interés es fundamental por eso, porque es una zona de mucho interés ecológico. Los organismos participantes en este proyecto son tres. El promotor, que es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, INTIA, que es el que estamos asesorando en la transformación de estos terrenos de cultivo en pastos permanentes y en el plan de manejo con ganador. Y luego la UMNA, que es la que está haciendo un poco el seguimiento de la absorción de carbono en el suelo de estas zonas con esa transformación, ¿no? Su papel es un poco más a medio largo plazo, pero bueno, pero es el que se está encargando de hacer ese seguimiento, sí. Por un lado es el manejo del ganado extensivo como una práctica innovadora, lo que estoy diciendo, una práctica innovadora en un proyecto y que como herramienta medioambiental, por así decirlo. Y luego el testaje también de las nuevas tecnologías. Aquí hay dos rebaños, hay un rebaño de ovino, de dos ganaderos jóvenes de la zona, del Aviano, y entonces se está planteando pues eso, pues, el testar las tecnologías estas innovadoras que hay ahora, ¿no? Que son los vallados virtuales, ¿no? Entonces hay uno de ovino y otro de vacuno, y el de vacuno se está manejando con vallados virtuales. O sea, aquí hay muchos ojos puestos en esta zona. Es por el interés ecológico que tiene esta zona. Entonces, te quiero decir, hay ornitólogos, hay botánicos, hay pues que están muy pendientes de esta zona porque los valores ecológicos son tremendos. El integrar la ganadería extensiva en un proyecto así suma, o sea, puede sumar, ¿no? Es un ejemplo paradigmático de un servicio medioambiental, de un servicio, lo que se llaman los servicios ecosistémicos, de lo que puede hacer la ganadería con fines ambientales. Es integrar. Yo creo que la tendencia es a eso, a integrar. Ahora se ponen mucho los ojos, no sé si es tarde ya, mucho los ojos en la ganadería extensiva de cara a ese tipo de servicios, de cara a ese tipo de manejos enfocados a temas medioambientales. El tema de incendios, el tema de pues este mismo, ¿no? Son proyectos o temas que están en boga hoy en día, ¿no? Citricultura, exportación de la mano del que lidera la producción frutícola en la región, en el Cono Sur. Es Chile, pero nos ubicamos hoy en justamente lo que corresponde a la obtención de limones con agregado de valor, con mejor tecnología y con los productores como protagonistas, como siempre. Mira lo que está pasando. Cuando llegué aquí, lo único que usaba era una perra boxer de Antofagasta
y yo nomás, aquí, feliz. Tuve 4 meses que no escuchaba música, que no escuchaba nada, que los puros cantos de los pajaritos nomás. Me iba a regar. Yo en la noche aquí no tenía luz, había en el tiempo las velas nomás. 7 años atrás. Cuando nosotros llegamos acá, no teníamos idea de lo que era el limón, sino que sabíamos que era limón, pero no teníamos idea de trabajo, de cómo se podaba. Ahora nosotros nos pusieron el riego por goteo y ese es una gran ayuda para nosotros, que somos los 2 adultos mayores. Con lo que nos enseñaban los INEA, hemos aprendido mucho. Usted ve la instalación del riego y todo. Nosotros tenemos en total cerca de 60 beneficiarios. Los beneficios que tienen incluyen las charlas técnicas que son de manera mensual durante la ejecución del proyecto. También tienen asesorías técnicas donde los técnicos, el equipo de ejecución va a los predios, pero también hay cerca de más de 30 agricultores han sido beneficiados con mejoras de sus sistemas de riego. Esto quiere decir instalación de un sistema de riego tecnificado o impermeabilización de estanques, cambios de laterales, cambios de tubería en función de las necesidades que se van levantando en las visitas técnicas. Nosotros los criamos con animales, que eran muy sacrificados. Después fuimos dando cuenta que el limón era buena alternativa y dejaba monedas, más que trabajar con el ganado. Nuestro enfoque acá en el predio ha sido principalmente la optimización del recurso hídrico. Eso quiere decir al agricultor enseñarle a regar de buena manera. Para ello se instaló un sistema de riego presurizado con un 90% de eficiencia, un riego por gotero con gotero incorporado. Entonces lo ideal es alejarlo. El agricultor ya adoptó la tecnología del riego por goteo, ya está muy satisfecho y ha visto las mejorías dentro de su campo, tanto en bienestar del árbol como en la producción. Regar, podar, cómo mantener la planta, cómo cosechar. Prácticamente yo como agricultor aprendí todo. En cuanto a las mejoras que nosotros podemos ver en los agricultores, hay una clara mejoría en el estado general de los huertos. Uno visita los huertos y la coloración indica que hay un árbol más saludable, que está mejor regado y el control de las plagas también está siendo mucho mejor. Ellos ahora pueden reconocer las plagas más importantes y por lo tanto saber cómo pueden controlarlas. Lo que tengo es una hectárea y las plantas mayormente son limones. Antes normalmente se le echaba como el agua y más que nada y eso, aparte que el agua era poca, no se le hacía como un tratamiento adecuado a la planta. En realidad no teníamos conocimiento de la producción de limones, pero ahora hasta el momento, gracias a Dios, podemos como podar una planta, cómo fumigarla, el sistema de riego. Como una opción a los limones de descarte o cuando los limones están excesivamente bajos en el precio de venta, se buscó una alternativa para su uso y dentro de eso se elaboraron subproductos como propuestas para los agricultores. Por ejemplo, en un curso aprendió algo, el otro mes los tocó, aprendimos otra cosita. Por decir, hace poquito, de todas las veces que hemos estado, ninguno sabíamos que, por ejemplo, cuando el terreno es arenoso, no, hay que regarlo, hay que echarle agua. Y ahí don Giovanni lo dijo, no, pues, se regan 2 horas, lo dejan después, en la tarde regan 2 horas más y va manteniendo la humedad. Y eso no para nosotros, de todos los cursos que hemos hecho, nadie lo sabía. Antes tenía otro sistema de riego. Yo recibí una bomba para elevar el agua
y para revestir en un estanque que estaba en desuso y se colocó geomembrana. Yo prácticamente no sabía nada, así que ahora, más feliz ahora con el riego. Si yo le decía al Álvaro, le decía, no, si yo el último riego que estaba solo aquí, le dije, y me senté aquí, le dije yo, y abrí la llave nomás. En Uruguay se llevó adelante el segundo foro internacional en torno a la producción aviar y a la exportación. Fernando Matos, el ministro de Ganadería, de Agricultura y de Pesca, se refirió ante los productores, ante los empresarios y ante el mundo sobre el sector uruguayo y la situación actual. También los objetivos y lo que viene. Los integrantes de la cadena, integrantes de lo que es una cadena que tiene un buen principio de integración, donde arranca por la producción, los fasoneros, en el caso de los pollos para producción de carne, pero también en lo que es la integración dentro de los sistemas productivos del huevo. Así que bueno, la producción avícola que es tan importante para el país, para lo que es el aprovisionamiento de proteína de alta calidad, de sistemas productivos eficientes, y donde el Uruguay y la avicultura uruguaya ha venido creciendo y apostamos todos a su desarrollo y a su crecimiento, en un espacio que tienen que conquistar, que no es fácil respecto a lo que es la competencia dentro del consumo y la ingesta de proteínas de origen animal en el país, y con la perspectiva de crecimiento luego de superada la posibilidad de desarrollo del mercado interno en el mercado externo, donde todavía los desafíos son aún más importantes. Uruguay todavía mantiene un nivel relativamente modesto de consumo interno. Los 24 kilos aproximadamente de promedio, sin perjuicio de que ha venido creciendo en la estadística en los últimos años. No ha tenido tampoco un despegue y estamos bastante alejados de lo que son los países desarrollados, donde la carne de ave viene incrementándose en forma importante en su consumo y la preferencia de los consumidores, sea porque es una proteína de calidad, sea también por la percepción del consumidor de ser un producto sano y al mismo tiempo un producto asequible. Tal vez en el Uruguay no sea tan asequible, ¿no?, en términos relativos. Y eso también puede estar explicando el motivo por el cual el consumo per cápita del Uruguay no es mayor. Cuando vamos al panorama de la formación del precio dentro del mercado uruguayo, muchas veces, y hemos tenido distintas instancias estos años con Cupra respecto a la formación del precio, su incidencia en la inflación, y hay, lógicamente, distintos actores, algunos que no están aquí, tal vez sentados en este foro, que hacen también a la formación del precio, que es el sector del comercio. Entonces, el productor produce con un sistema propio de producción, un sistema de alianza de fasón, después va a la industria que lo procesa y ahí se establece el precio más referencial que tenemos del mercado, que es el valor del pollo en planchada, que normalmente lo conocemos y es un valor relativamente conocido en el mercado. Pero existe un gap muy importante, además lógicamente que están los impuestos correspondientes de la percepción, una percepción que entre el precio disponible para el distribuidor en planchada hasta que llega al consumidor final, hay un margen muy importante de crecimiento allí, donde en el esquema uruguayo de formación del precio determina que el consumidor tenga que acceder al producto que es un producto de calidad, pero un precio relativamente alto en relación a los patrones internacionales. Después se dará la discusión de cuál es el costo del país. Todos sabemos que el Uruguay no es un país barato, que es un país que tiene una estructura de costos importante desde el punto de vista de todos los conceptos. También sabemos que la producción avícola se basa mucho en lo que es la disponibilidad del maíz, y el productor avícola o el industrializador avícola que tiene que ver con la cadena integrada termina pagando siempre en el Uruguay el maíz más caro del mundo, ¿no? Porque en definitiva eso es la realidad, porque tenemos una paridad de exportación que
que cuando le agregamos los costos logísticos, llega a disponibilidad de la producción un valor relativamente más alto de lo que son los valores internacionales. Entonces, lógicamente, por un tema de escala también, la producción no logra despegar. Creo que el disclaimer es muy importante de Cupra en cuanto a duplicar la producción. Nosotros, desde que ingresamos a lo que es esta administración, en el rol como presidente de INAC, diseñamos lo que es el plan estratégico de crecimiento de la producción de las carnes uruguayas y le asignábamos un rol muy, muy importante a la carne aviar, inclusive con una meta que entendíamos que en 10 años debiéramos más que duplicar o triplicar prácticamente la producción, en el entendido que hay un margen de crecimiento del mercado interno y enormes posibilidades de desarrollo del mercado externo en la medida que los factores de competitividad se pudieran avanzar. Creo que el punto de partida es muy importante. El Uruguay, nos decían muchos industriales, inclusive que tienen negocios en el exterior, que una de las ventajas que tiene el Uruguay es su clima y es su sistema sanitario. Eso es una fortaleza enorme que el Uruguay tiene en relación a otros países productores y que lógicamente lo tenemos que, como cualquier sistema sanitario, lo tenemos que defender con todos los recursos disponibles. Hemos cruzado una circunstancia muy compleja que fue la del año pasado, la influencia aviar, con el ingreso de aves migratorias y que dispusieron que a partir de el inicio de la primavera del año 22 empezaran a ingresar al continente aves migratorias portadoras del virus de la influenza. Eso realmente generó una gran difusión del virus con un sistema que era muy difícil de contener porque las aves migratorias en definitiva son incontrolables, son aves transmisoras asintomáticas que ya asimilan el virus y que venían transportando el virus que había hecho de alta patogenicidad, que había hecho enormes daños primero en Asia, después en Europa y luego en Norteamérica y que luego introdujeron el virus en nuestro continente. Tuvimos casos de la enfermedad en Chile, tuvimos casos de enfermedad en Perú, tuvimos casos de enfermedad en Argentina. Curiosamente, bueno, en Brasil no se detectó la enfermedad por bastante tiempo, a no ser en algunas aves de traspatio. Luego tuvimos el traspaso a los mamíferos marinos, también un tema muy preocupante porque significaba que la influencia aviar originada de las aves había saltado la especie y eso es un factor epidemiológico de enorme alerta y gravedad porque también estaba el riesgo del pasaje a los humanos. Poco se supo, pero claramente lo informamos recurrentemente. Tuvimos más de 3.500 varamientos de mamíferos marinos en las playas uruguayas, fuera lo que no se pudo contabilizar porque se moría en el mar, pero lógicamente fue un enorme riesgo y como por arte de magia eso se interrumpió, se cortó en el mes de noviembre, justamente antes del inicio de la temporada estival, siendo que fue un enorme esfuerzo para el enterramiento inmediato de los animales varados para que no hubiera la difusión del virus. Nueva semana y muchos viajes por el mundo para estar acá con vos compartiendo qué es lo destacado, qué es lo que estuvo pasando y así lo refrescamos, lo analizamos, lo reflexionamos y nos preparamos para los días que vienen. Hasta la próxima, seguimos acá todas las semanas en este resumen de noticias internacionales desde Chacra Televisión. Chau, chau.